Buenas tardes, bienvenidos al seminario de expertos de la asignatura de algoritmos de optimización. Hoy 26 de junio del 2026, pues tenemos el placer de invitado el profesor José Antonio Lagares, quien impartirá este seminario de expertos. Y pues damos la palabra. Adelante, José Antonio. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a comenzar este seminario. Bueno, somos poquitos, no obstante, vamos a compartir bastantes conocimientos. Y bueno, voy a empezar compartiendo aquí una pequeñísima presentación, ¿vale? Que nos va a ir ayudando y guiando en los primeros minutos, ¿vale? Y ahí justamente, como acaba de comentar Walter, el resto de código y material lo tenéis colgado dentro del aula virtual. El taller como tal es la importancia de la optimización. Y bueno, este seminario lo quería orientar fundamentalmente porque hemos perdido, y me incluyo, a veces el foco de optimizar algoritmos, ¿vale? O sea, llegamos, hacemos una tarea, me da igual el aprendizaje supervisado, no supervisado, me da exactamente igual la tarea que penséis, clasificación, regresión, me da un poco igual. Hacemos una batería, hacemos diferentes configuraciones y nos quedamos con el mejor. Pero hemos perdido a veces o, esa parte de optimizar el algoritmo, de tocar esos hiperparámetros, o a veces se lo delegamos a alguna herramienta, seguramente os suenen, hay muchísimas herramientas en el mercado para optimizar, para sacar los hiperparámetros. Y obviamente hacen un esfuerzo, ya sea a nivel de búsqueda, a nivel de espacio, ¿no? Para ver esos hiperparámetros, cuáles son los mejores, cuáles son los peores. Sin embargo, nosotros podemos aportar mucho. Podemos saber de por sí, antes de tocar o de delegarle esa tarea, podemos llegar a tener un mapa de qué parámetro, cómo optimizar nuestro modelo que estemos utilizando según el caso de uso, ¿vale? Bueno, he empezado a hablar, pero bueno, me presento, yo soy José Antonio Lagares Rodríguez, dejo mi correo también de la universidad, prácticamente llevo en el mundo del dato más de una década, más de 10 años, haciendo todo tipo de proyectos, tanto proyectos de IA, proyectos de Machine Learning, Deep Learning, en multitud de sectores, banca, telco, prácticamente también en operaciones, en fin, he pasado prácticamente por muchos sectores y por muchos retos. Y bueno, antes de empezar, sé que es viernes, sé que lleváis una semana muy dura, sé que se hace un poco cuesta arriba como tal, ahora viene también un poco el calor, los que estáis aquí en España. Sin embargo, somos poquitos y me gustaría que fuese una sesión participativa por ustedes, ¿vale? Eh, Sentidos libres de preguntar, establezcamos también esos puentes, tendamos eh, esa comunicación. Estamos en un espacio para eso, para preguntar, para cuestionarnos, para ver qué va mejor, qué va peor, ¿vale? También no os voy a engañar, eh, os envidio porque estáis empezando y seguramente tendréis mucha inocencia, ¿vale? Así que tomaros la libertad de preguntar, de dudar, ¿vale? Levantar la mano sin ningún tipo de problema. Bueno, en líneas generales, ¿a qué os suena cuando hablamos de optimizar algo? ¿Qué se os viene a la cabeza? ¿Alguien? Minimizar, maximizar alguna función, comenta Laura. Correcto, Laura, correcto. O sea, ya has ido directamente, has tocado varios conceptos clave. Has hablado de función como un proceso también, ¿vale? No nos olvidemos que a veces tenemos que pensar un poco en global,
¿vale? Y considerar tú has ido a algo muy específico como la función, ¿vale? Puede ser una tarea muy concreta, pero también podemos hablar de procesos. Y has dicho una cosa muy interesante, minimizar barra maximizar. O sea, has dado en el clavo, pero desde primera hora, ¿no? Muchas veces optimizar siempre nos creemos que es conseguir más con menos, ¿vale? Pero ese conseguir más siempre lo asociamos a maximizar. Pero ojo que también puede ser minimizar, ¿vale? A lo mejor puede ser, en nuestro caso de uso, siempre vamos a decir, bueno, queremos el mejor modelo, el más potente, el que tenga mejores métricas, el que tenga mayor accuracy. Maximizamos esa parte. Pero ¿qué ocurre si el tiempo de inferencia es una semana? Imaginaros que le damos al play y en una semana obtenemos el resultado. Muy bueno, el mejor resultado del mundo, pero tardamos una semana. Oye, es que a lo mejor no nos vale. Ahí tenemos que minimizar a lo mejor el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, ahí muy acertada esa definición, Laura. ¿Hay alguien más que quiera compartir? ¿No? ¿Alguien más? ¿Ok? ¿Seguimos? Y bueno, vamos ahora a ver qué es de verdad la optimización, ¿no? Orientada a la parte del propio Machine Learning o Deep Learning como tal. Lo primero que se nos viene a la mente es encontrar los mejores parámetros que hacen que un modelo aprenda correctamente. Ese sería un enfoque. Otro enfoque, o ligado a esta idea, sería usar técnicas, que aquí se abren una familia prácticamente gigantesca, para llegar a converger, para obtener un resultado de una manera más eficiente. Es decir, reducir el tiempo, ¿vale? Obteniendo la máxima o las máximas métricas posibles, ¿no? A nivel de valor. Y eso justamente es lo que vemos en el tercer punto que ha comentado Laura, ¿no? Siempre vamos a tratar de minimizar o maximizar algún punto del proceso, ¿no? Fíjate, Laura, que no nos conocíamos, ¿no? Y prácticamente lo has abordado, ¿no? Un ejemplo puede ser minimizar el error a predecir. Otra, otro ejemplo puede ser maximizar la precisión, puede ser otra métrica. O minimizar también la distancia entre puntos, porque el clustering es algo que está bastante olvidado, ¿no? Muchas veces nos lo dejamos por ahí escondido, ¿vale? Bueno, ¿qué bloques componen este taller? Bueno, por un lado tenemos la optimización en aprendizaje supervisado, que sé que es una de las asignaturas que tenéis dentro del programa, tanto supervisado como optimización de aprendizaje no supervisado. He dedicado también una optimización a aprendizaje profundo, ¿vale? No sé si llegaremos porque, la verdad, no os voy a engañar, tengo muchísimo material. Ahora hablamos del material, pero tengo muchísimo para que lo tengáis de referencia. Y no sé si llegaremos a verlo, ¿vale? Bueno, antes de empezar, os comento, por un lado, en relación al material, lo tenéis colgado para los últimos que estáis entrando en la sesión. El material del seminario lo tenéis colgado en el campus. ¿Qué vais a encontrar en el material? Son cuadernos de código hechos en Google Colab, ¿de acuerdo? Son cuadernos auto ejecutables. Eso quiere decir que no tenéis que hacer ningún tipo de configuración más allá de utilizar vuestra cuenta de Google, ¿vale? De Google Colab y poder ejecutarlos. No hay que hacer nada más. Si hay alguien que diga, bueno, son cuadernos de código, ¿lo puedo correr en mi ordenador? Sí, con una salvedad. Cuidado con las librerías, con las configuraciones de librería. A lo mejor alguno tiene Conda, a lo mejor alguno tiene un entorno virtual con Python, a lo mejor otra persona tiene un entorno con una serie de configuraciones. Mi consejo es que yo todo lo he realizado en un entorno cerrado que es Google Colab. ¿De acuerdo?
¿Tenéis alguna duda con respecto a esta parte? Antes de empezar la sesión, ahora os comento una serie de puntos. Antes de empezar, os dejo unos 5 o 10 minutos para que os descarguéis el material y lo montéis dentro de lo que es Google Colab. ¿De acuerdo? Ahora os comento esta parte. Simplemente quería ver con ustedes si tenéis alguna duda al respecto. Entiendo que no, ¿vale? Si no, sentíos libres de activar el micrófono, levantar la mano, ¿vale? Y vamos conversando. Ok, vamos siguiendo. Bueno, ¿conocéis esta flor? ¿Sabéis cuál es? Está asociada a uno de los datasets más conocidos o prácticamente más reconocidos cuando estudiamos, ¿no? Empezamos a estudiar cualquier tipo de materia de Machine Learning o de Deep Learning. Efectivamente, lo que dice Marco es iris, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar por aquí. Me gustaría empezar um, por este dataset, que es un dataset clásico, un dataset muy sencillo. Es un dataset que trata de clasificar, ¿vale? Es un dataset que contamos con 4 variables clave, más la columna de la clase, obviamente. Un dataset de clasificación, como os comento, donde existen 3 clases: setosa, versicolor y virgínica. El objetivo, el reto, es que, dado el pétalo y el sépalo, las longitudes, tanto longitudes, o sea, longitudes y anchuras del pétalo y del sépalo, podamos clasificar qué tipo de iris es, ¿vale? Por lo tanto, bueno, es un dataset que ampliamente utilizado, pero por aquí es donde vamos a empezar, ¿vale? Como digo, tenemos estas variables, el pétalo y el sépalo, y, y vamos a ir trabajando con este dataset en primer lugar. Bien, como os digo, descargaros por favor el material, ¿vale? Del campus, lo cargáis por favor en Google Colab, ¿vale? Yo lo tengo aquí cargado, voy a compartir. Marcos, está dentro del campus. Os dejo unos 5 minutos, ¿vale? Para que descarguéis. Vamos a empezar por la parte cero, por la parte de calentamiento. Muchas gracias por las indicaciones, tanto a Walter como a Constanza. Alfredo, no está por Git el material, está dentro del campus.
Ok, os dejo un par de minutos. Justo ahí lo que estaba comentando Walter, es un material para seguir, ¿vale? Nosotros vamos a hacer ahora bastante práctica, vamos a ir viendo a nivel de código, Alfredo, por lo tanto esto no es para entregar, es simplemente para que veáis que lo que yo estoy mostrando es lo que vais a tener, podéis jugar, podéis cambiar, sin embargo, lo vais a ver en directo. Lo mismo que yo tengo es lo mismo que vais a tener. No es para entregar, Alfredo, es material para seguir la sesión. Cargamos el código, ¿vale? Esto, como digo, es un cuaderno de Google Colab. Podéis cargar en Google Drive. Lo abrís y vamos a ir ejecutando. Ok, un par de minutos. Ok, muchas gracias por ir confirmando. ¿Hay alguien que tenga algún problema? ¿Todo claro? Un minutito más y comenzamos. Ok, chicos, voy a empezar, ¿vale? ¿Hay alguien que tenga algún problema? ¿No? Ok. Mirad, os voy a pedir un favor y es que en la parte superior tenemos una celda que aparece ejecutar tomas, ¿vale? Os voy a pedir que lo dejéis ejecutando, ¿vale? O sea, vamos a clicar. Yo no voy a clicar puesto que ya lo he hecho, tengo todas las celdas ya ejecutadas. Esto lo vamos a hacer fundamentalmente para que vaya ejecutando y mientras nosotros vamos aplicando no tengamos que esperar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Repito, estamos hablando de la importancia de la optimización y vamos a ir viendo, ¿vale? Cómo optimizar. Como os digo, vamos a empezar con el dataset de Iris. Bueno, en este caso hemos cargado las librerías en la parte superior. Las librerías que de momento vamos a utilizar son librerías clásicas, toda la parte de Panda, Seaborn o Scikit-learn, ¿vale? Hola Samuel, ¿qué tal? Mira, tienes dentro del material del contenido de la asignatura, tienes una carpeta de material seminario donde puedes descargarte todos los notebooks que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Son notebooks de Google Colab. De momento, Alfredo, carga el de la parte cero, por favor, que es el calentamiento, ¿vale? Luego vamos a ir iterando al resto.
Como os decía, he cargado el dataset, ¿vale? Le he indicado que sea un frame, es decir, que sea, en este caso, una tabla, y empiezo a trabajar. Vemos que tengo la longitud y la anchura del sépalo y la longitud y la anchura del pétalo, ¿no? Y posteriormente tengo el target, que es la clase, ¿no? Que es 0, 1, 2, ¿vale? Mirad, vamos a ver aquí que voy dejando muchas celdas donde voy haciendo ciertas reflexiones, ¿de acuerdo? En este caso, hablo sobre la representación. Muchas veces, y de nuevo, me incluyo, dejamos de lado la representación gráfica. La dejamos completamente de lado y nos ponemos a trabajar con los datos. ¿De acuerdo? En este caso tengo tres clases, ¿vale? Y tengo cuatro variables. Ahora, hay un punto muy importante que es la dimensionalidad. Nosotros estamos, o vemos muy fácil representar en una dimensión, eso es bastante fácil, representar en dos dimensiones o representar en tres dimensiones. No estamos tan acostumbrados a representar en más dimensiones. Entonces, por comodidad, lo que voy a hacer en el siguiente paso es reducir, en este caso, a un plano, a dos dimensiones. ¿De acuerdo? En este caso vemos como aquí, en la siguiente celda, explico, ¿no? Que tenemos tres clases y lo que voy a hacer es agrupar, ¿vale? Filtro las, la clase setosa y versicolor. ¿Por qué? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar una representación, ¿vale? Una representación gráfica en dos dimensiones. Después hablamos las de tres, pero de momento voy a representar en dos. Concretamente, voy a trabajar con la clase setosa y versicolor y además voy a tener dos atributos para representar, que es la longitud y la anchura del sépalo. Y estaréis preguntando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estos dos y no otros? Y aquí doy una pista. Mirad los datos. Estos datos que tenemos aquí, ¿vale? Los podéis ver, podéis representarlo, podéis tratarlo. Y aquí os dejo una pista, ¿vale? Importante, que es fundamentalmente la distribución de los datos, ¿vale? Cuando hagáis una distribución de estos datos, y ahora lo vamos a ver, vais a ver que lo más importante es la longitud y la anchura del sépalo. Por eso siempre se hace mucho énfasis en, oye, estudia primero tus datos y luego ponte a trabajar con ellos, ¿vale? Bueno, hago una división en entrenamiento y prueba. Fijaros, esto es clásico, el train, la parte de test, tanto de X como de Y. Estoy dejando un 20%, ¿vale? Para test. Voy a probar una regresión logística, lo más sencillo del mundo, ¿vale? Convierto, en este caso, los valores y voy a hacer un gráfico, ¿vale? ¿Por qué he escogido regresión logística? Muy sencillo, porque es el algoritmo más fácil de entender y de representar. Una regresión logística no deja de ser más que una ecuación con pesos, donde se van multiplicando las variables por pesos y podemos ir viendo y configurando para dibujar una recta, ¿vale? Porque fijaros que estoy ahora mismo en dos dimensiones. Y esta es la representación que me aparece con dos clases, con setosa y versicolor. Os hago una pregunta. ¿Seríais capaces de hacer una recta para separar los puntos azules de los puntos naranjas completamente? Y que obviamente salga de aquí, ¿no? Del origen, del 0, 0. ¿Seréis capaces de dibujar una recta que deje los puntos azules a un lado y los naranjas a otro? Vosotros, me refiero a mano. Yo creo que no. ¿Que no? ¿Por qué, Samuel? A ver, si yo lo veo aquí, si yo paso, yo creo que me choco con algún punto amarillo.
me ¿Seguro? parece. ¿Seguro, seguro? Mira, ¿eh? Si se puede, ¿no? ¿Lo veis? De momento es una recta, Marco. De momento no estamos pasando, no estamos en hiperplano. Luego pasamos a hiperplano. Bien, sabéis que de manera clásica tenemos accuracy, precisión, medida F, ROC, ¿no? Son las medidas clásicas, ¿no? Bien, si yo soy capaz de hacer una línea divisoria entre lo azul y lo naranja, ¿cómo serán esas métricas? Cercanas a cero, ya sabéis que las métricas van de 0 a 1, ¿no? ¿Cómo serán esas métricas? O sea, ¿me estoy equivocando? O sea, tened en cuenta que la regresión es hacer una línea, ¿vale? Y dejar a un lado unos puntos y a otro lado otros puntos. ¿Me estoy equivocando? Hemos visto que no, ¿no? O que prácticamente el error es mínimo. Por lo tanto, sin ver las métricas, ¿cómo creéis que serán cercanas a cero o cercanas a uno? Seguro que ya habéis dado scroll y habéis visto las métricas, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con la matriz de confusión antes de ver las métricas y es que efectivamente vamos clasificando de una manera muy correcta las cetosas y vamos clasificando de una manera muy correcta las versicolor. No nos estamos equivocando en ningún momento. Y si no me estoy equivocando, ¿cómo serán entonces las métricas? Pues perfectas. Las métricas son perfectas. O sea, hemos demostrado de una manera muy visual, ¿vale? Cómo se representa o cómo podemos empezar a optimizar, ¿vale? ¿Entendéis el ejercicio, chicos? ¿Sí? Ok. Os hago una pregunta. ¿Hay sobreajuste? Porque estoy seguro que os habrán recalcado y dicho, y lo sabréis, que si aquí hay un uno clavado, cuidado, ¿no? Ahí comenta Samuel que hay sobreentrenamiento, ¿no? Pero fíjate, Samuel, que, que hemos cogido solamente el 20%, ¿eh? Para hacer el test, a 80-20, algo clásico. Siguiendo esa premisa, planteo, oye, ¿qué pasa si le damos menos datos al modelo? Fijaros que antes la parte de test, perdón, estaba al 20%, ahora lo voy a cambiar radicalmente, 0,9. Podéis hacer la prueba, podéis cambiar 0,9, 0,8, 0,7, podéis cambiar e ir viendo qué ocurre, ¿vale? Si yo le doy el 90%, fijaros, ahora empiezan aquí, empezamos a tener problemas. Aquí empezamos a tener problemas. Ya con las cetosas, sí, no habría ningún problema, pero las cetosas con la versicolor, ojo, que me empieza a equivocar bastante. ¿Vale? O sea, ya hemos visto que si yo altero la cantidad de datos, puedo equivocarme, ¿vale? Por lo tanto, planteo lo siguiente, ¿cómo podemos optimizar el entrenamiento? Con más datos, o sea, más datos siempre es mejor. Nosotros hemos estado utilizando 80-20, pero también existe 70-30. Hay una técnica muy interesante que es agrupación por fold, ¿vale? Que es K-fold, ¿vale? Lo que aquí hay un punto que es que con el 80% de entrenamiento, no con el 70, sino con el 80%, ya tenemos unos resultados perfectos, ¿vale? Pero vamos a ver con otro algoritmo, que es el gradiente estocástico, cómo aprende, cómo es capaz el modelo de ir generando esa línea poco a poco hasta decir, oye, he encontrado el punto perfecto, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar el gradiente estocástico. El gradiente estocástico, en este caso es el modelo SGB, ¿vale? También
está dentro de la librería de sklearn. Es un modelo lineal, ¿nos vale? Y se conoce como SGD Classifier, ¿vale? Por lo tanto, es un algoritmo de clasificación. Dentro del algoritmo de clasificación, ya vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir poco a poco mirando los hiperparámetros, ¿vale? Vamos a ir introduciendo la importancia de los hiperparámetros para ver esa optimización que estamos buscando, ¿vale? La función de pérdida va a medir qué tan mal está actuando el modelo. Y el objetivo que nos vamos a marcar es minimizar el error que estamos cometiendo. Es decir, las funciones de pérdida, que nos vamos a centrar mucho en el día de hoy en esa parte, tienen una misión y es castigar al modelo cuando se equivoca. A veces ese castigo puede ser muy severo, a veces ese castigo puede ser muy light. ¿De acuerdo? Depende del enfoque. Eso está luego, y lo vamos a ir viendo durante la sesión, a veces es mejor que en una clase minoritaria, es decir, en una clase que tenga poca representación en los datos, si la encuentra y se equivoca, pues oye, le tenemos que decir al modelo, no, no. Si tú te equivocas en una clase minoritaria, te tengo que castigar y te tengo que castigar bien, porque hay muy pocas de esas, muy pocas instancias, muy pocos registros de esa clase. ¿De acuerdo? Pero en una clase mayoritaria, si te equivocas, bueno, como es mayoritaria, no pasa nada. Lo ideal, y no voy a engañar, lo ideal es que tengamos 50-50. 50%, si tenemos dos clases, obviamente 50% de cada una. Pero en la vida real, ya os digo, que desgraciadamente no es así. Como os comentaba, vamos a crear el modelo y he hecho aquí una separación de los distintos hiperparámetros. La función de pérdida es lo que se conoce como log loss, ¿vale? El learning rate es la tasa de aprendizaje, que como os comento puede ser constante o adaptativa. Ahora iremos viendo qué ocurre. Después tenemos, el tipo de tasa de aprendizaje y luego tenemos la propia tasa. Es decir, cuánto ajusta en cada paso. Esto es lo que os comento. Esto lo que le está diciendo es, ok, cuando tengas un error, ¿cómo de fuerte es el castigo? Luego después tenemos el máximo de iteraciones, que es cuántas veces estudie, en este caso 1. Y luego después tenemos un parámetro que es el warm start, si nosotros queremos que entre un estudio y otro transfiera conocimiento. En este caso lo dejamos activado, aunque solamente haya una única llamada, ¿no? Como hemos visto, una iteración como tal. El resto lo dejamos igual. Tiramos los datos, esto lo he mantenido igual, he dejado el 20% exactamente igual y voy a hacer 10 iteraciones para ir viendo cómo aprende. Y voy a ir representando estas 10 iteraciones para ir viendo cómo aprende. ¿Vale? Mirad, tengo por aquí tenéis ahí las gráficas, sin embargo, me gustaría enseñaros aquí, el GIF, ¿vale? Fijaros cómo va aprendiendo en las 10 iteraciones. ¿Veis cómo va ajustando la marca? Estos son 10 iteraciones, pero bueno, podríamos seguir más, porque bueno, voy a irme a la número 10, que es la última, que es esta. Aquí vemos cómo está viendo un fallo, ¿vale? Este registro lo está clasificando como rojo, o en la parte roja, aunque es azul. O sea, la línea todavía podría tener ámbito de mejora, ¿vale? Sin embargo, vemos cómo desde la iteración 1 hasta la 10 ha ido mejorando bastante, ¿vale? Esto lo que nos hace ver es cómo aprenden o cómo los algoritmos prácticamente están en continua evolución. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Pero claro, hemos utilizado dos clases, pero en realidad tenemos tres. Tenemos setosa, versicolor y virgínica. Ahora ya no tengo un plano de 2 dimensiones, ahora tengo 3 dimensiones.
Y es aquí donde planteo esta representación y vamos a hablar un poquito de estos datos, de esta representación, ¿no? Mirad, ¿es fácil distinguir los puntos azules de los rojos y de los verdes? Completamente. ¿A que sí? Aquí es muy sencillo. Voy a poner aquí un poco en perspectiva. Vamos, sencillísimo. ¿Vale? ¿Y los rojos de los verdes? Está un poquito más complejo, ¿no? ¿Veis? Esta parte de aquí es donde puede existir más error, ¿verdad? ¿Entendéis eso? O sea, entre los rojos y los rojos y verdes con respecto a azules no hay ningún problema. De hecho, mirando estas variables con el tamaño, prácticamente lo podríamos localizar sin problema. Pero entre los verdes y los rojos, en determinadas características o longitudes del pétalo y del sépalo, pues tendríamos bastantes dudas. Pero no solamente un algoritmo, un modelo, sino cualquier persona. ¿Vale? Por lo tanto, ¿esto qué es lo que nos hace ver? Nos hace ver que es muy probable, ¿vale? Es muy probable que un algoritmo, un modelo que empiece a aprender los datos, es muy probable que se pueda equivocar, ¿vale? Por esta representación. Entonces, poco a poco, debemos de ir apretando esos hiperparámetros, pero sin caer en un overtraining o en un overfitting, ¿vale? En un sobreajuste, ¿vale? Entonces, esto es el peligro que tenemos que evitar, ¿de acuerdo? Siempre se nos olvida, y de nuevo me incluyo como el primero, representar los datos. O sea, la representación es clave, ¿vale? Para que podáis ver y saber qué es lo que está pasando, ¿vale? Y bueno, vamos a centrarnos ahora en optimizar el modelo que estamos trabajando, el SGD. Como os comento, aquí tenemos, en este caso, cómo se forma. Y aquí voy a ir explicando concretamente la tarea del loss, ¿no? De la función de pérdida. Mirad. Como tal, la función de pérdida, como os comento aquí, mide qué tan mal está el modelo. En clasificación va a medir la diferencia entre la predicción y la etiqueta real, lógico, ¿vale? Es decir, define qué tipo de problema estamos resolviendo y el objetivo que nos vamos a marcar en la clasificación es minimizar esa pérdida, ¿vale? Y después tenemos otros parámetros para señalar cómo penalizamos los errores. Y estaréis diciendo, bueno, ¿qué tengo que elegir en cada uno de aquí? ¿No? Y antes de que se lo preguntemos a Gemini o se lo preguntamos a Claude o alguna IA, ¿vale? Aquí os dejo el chuletario, ¿no? Mi chuleta. Esta chuleta, o sea, yo siempre que lo he planteado, siempre lo planteo como un árbol de decisión, ¿vale? Algo muy sencillo de entender. Lo primero es, ¿estoy en una clasificación o estoy en una regresión? En este caso nosotros estamos en una clasificación. Y ahora es, ¿quieres que tu modelo elija entre varias opciones? Por ejemplo, sí o no. Bueno, pues si sí, que vas a hacer una clasificación o no, vas a hacer una regresión, ¿vale? ¿Te interesa que el modelo dé una probabilidad, por ejemplo, el 80% de que sea así? Pues entonces úsalo close y aplícalo, por ejemplo, en una regresión logística. No, no quiero que me dé el 80%, o sea, quiero que sea categórico, ¿no? Pues, ¿te importa que el modelo separe bien las clases con un margen de seguridad? Sí, pues entonces utilizaríamos hinge, ¿vale? Como puede ser en SVM, en Support Vector Machine, que lo vamos a ver ahora después. No, pues mira, seguimos, ¿no? ¿Crees que tus datos pueden tener errores o casos extraños? No has hecho un preprocesado. En este caso tenemos Modify Huber, ¿vale? Que es más tolerante al ruido. O si no, volveríamos a utilizar hinge, ¿vale? Este chuletario lo podéis tener y lo podéis utilizar. Con la regresión pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Con la regresión os dejo aquí
esta parte, donde hablo del square error, que lo vamos a tocar también después, ¿vale? Y hablo también del concepto de epsilon, ¿vale? Que castiga los errores grandes. Vamos a seguir. En este caso, lo que voy a hacer es comparar diferentes funciones de pérdida. Repito el experimento, ¿vale? 80-20, mismo dataset, ¿vale? Y voy a evaluar cada uno de los modelos, ¿vale? Mirad, con log-loss el accuracy está en 0,67 y la función de pérdida 4,77, una pérdida bastante alta. Con Modify Huber tengo 0,6, ¿vale? Pero con un log-loss de 2,9, ¿vale? Se ha reducido la función de pérdida. Después tenemos Hinge y Perceptron, que bueno, que la verdad es que el que ha sacado más en accuracy es Perceptron. Ahora vamos a ver el por qué. Sin embargo, no tienen funciones de pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen funciones de pérdida? Bueno, el modelo de Perceptron tiene el mayor accuracy, obviamente, pero no da probabilidades, ¿vale? Por eso no podemos calcular el log-loss, por eso sale como que no es un número, ¿vale? Si tu prioridad es acertar sí o sí y no saber cuánto de seguro está el modelo, utiliza ese. Ahora, si te interesa tener un umbral, en este caso tendríamos estos dos, log-loss y Modify Huber, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos las reflexiones que ya hemos hecho, ¿vale? Sobre el log-loss, después tenemos Modify Huber, ¿vale? Y Hinge. En resumen, Perceptron, si queremos simplicidad lo máximo posible y no solamente nos importa aceptar sí o sí. Log-loss, si queremos probabilidades, aunque aquí, como te digo, han salido poco fiables. Y luego el resto, si crees que los datos pues, pueden tener ruido. O, en este caso, si quieres separar con margen, utiliza Hinge, ¿vale? Después vamos a hablar de otro parámetro que es la tasa de aprendizaje o también conocido como el learning rate, que vemos que por un lado está el tipo y por otro lado está la cantidad, ¿vale? El aprendizaje como tal lo marca el parámetro el edad 0, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Y este parámetro le podéis poner el valor que sea. Es la tasa como tal. O sea, podéis poner un número alto, pero en este caso no va a aprender con detalles. Digámoslo así, que a mayor número pasa por encima, pero a menor número hay más riesgo de sobreajuste, ¿vale? Digamos que es la fuerza. Si lo lanzas con muy poca fuerza, como os comento, el ETA muy bajo, ¿vale? Nunca va a llegar a tomar o va a tomar muchísimas iteraciones para aprenderse el dataset. Por ejemplo, 0,01 o 0,0001, ¿vale? Pero claro, hemos visto que el tipo tenemos constante o adaptativo. Y como os digo, ¿no? ¿Es constante ese valor siempre o debe ser ese tipo o ese aprendizaje debe ser constante siempre? Depende. Por ejemplo, no siempre conviene utilizar el mismo valor todo el rato. A veces conviene empezar rápido, es decir, mirar las instancias con mucha delicadeza, mirar los registros, que el modelo lo aprenda bien, y luego ir más despacio para evitar el sobreajuste. Para eso, la función de aprendizaje nos ayuda en ese proceso, en esa decisión. ¿Vale? ¿Cuándo tenemos que utilizar? Vamos al chuletario. ¿Quiero que se mantenga constante? Lo utilizo. ¿Prefiero que el modelo calcule automáticamente su mejor ritmo? Utilizo Optimal. ¿Quiero que empiece fuerte y vaya bajando poco a poco? Existe también el scaling inverso, ¿vale? O puede pasar que quiero que el modelo baje poco a poco su tasa de aprendizaje si se estanca en el aprendizaje. Utiliza Adaptative. Adaptative es muy interesante porque empieza muy fuerte y cuando el modelo empieza o las métricas del modelo empieza a estancarse o la tasa de error se estanca, en ese caso dice, espera, voy a aprenderlo un poquito más. Voy a bajar mi tasa. Y eso va a hacer que conecte de nuevo y vea si se ha dejado algún detalle por estudiar. ¿Vale? Y bueno, tengo aquí una comparación de tasas de aprendizaje,
con los diferentes tipos. De nuevo, repito tal cual el experimento, 20%, ¿vale? El resto es igual, no he hecho ningún cambio, ¿vale? Pero lo que voy a hacer aquí ahora es jugar con los valores, con los parámetros, ¿no? Y los tipos de learning rate. Bien, aquí tengo 1000 iteraciones, o sea, fijaros que esto es bastante, bueno, veis aquí que salen 27 filas, ¿vale? Y podemos ir viendo un poco qué es lo que pasa, ¿no? Mirad, con ritmo constante a un valor muy, muy, muy bajo, 0,01, el accuracy, fijaros el accuracy, bastante bueno. Y la función de pérdida, 0,42. Paradójicamente, o no, ahora lo discutimos, sin ser tan detallista, o sea, 0,01, si yo voy a 0,01, mantengo el accuracy, pero fijaros qué ha pasado en el log loss. Ha bajado. O sea, no tengo que ser tan delicado y perder tanto tiempo en estudiar los datos. Pero es que fijaros qué pasa aquí. Si sigo en ritmo constante a 0,1, mantengo la accuracy y fijaros qué ocurre con el log loss. Vuelve a bajar. O sea, no tengo siempre que irme. No, pues voy a poner la tasa 0,00000001. ¿Vale? Eso es importante, que lo tengáis claro. ¿Vale? Hay que estudiar muy bien también el dataset. ¿Qué pasa si tiro fuerte? ¿Qué pasa si le doy un valor muy alto? Fijaros, se dispara el error. Se dispara completamente el error. ¿Vale? Ya tenemos errores de valores de 6. ¿Vale? Que eso no tiene ya sentido. Esto es para constante. Tenemos optimal, que bueno, que todo esto es automático y ha encontrado una accuracy muy bueno y una tasa de error, bueno, bastante alta, la verdad, teniendo en cuenta que hemos tenido 0,26. Aquí tenemos el escalado inverso, que ha llegado a mejorar 0,97 casi, y una tasa de error 0,18, o sea, la más baja, fijaros. Fijaros qué interesante esto. Y luego después tenemos la parte adaptativa, que bueno, saca bastantes buen valor de accuracy, pero los valores de log loss hay algunos muy buenos y otros pues ya no son tan buenos. ¿Vale? Pero esto es importante que lo tengáis siempre en el radar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí decía que aquí os dejo, ¿no?, un ejemplo pues para ver, que es la parte del adaptative, que es lo que hemos ido comentando. Y hay otro parámetro que es la semilla, que en este caso también es para bueno, tanto la semilla como el warm start, que es para que cada iteración el modelo vaya transfiriendo su conocimiento entre una iteración y otra. ¿Vale? Voy aquí a trabajar con el warm start, que lo dejo activado. Repito el experimento con el 20%. ¿Vale? Voy a entrenar 10 veces el modelo y se va a ir acumulando el aprendizaje. ¿Vale? Bueno. Y aquí vemos un error, que seguramente también os estará un warning, pero bueno, no deja de ser un error. ¿Qué nos dice? El número de iteraciones máxima alcanzado antes de converger. Considera utilizar las iteraciones máximas, considera incrementar las iteraciones máximas para mejorar el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, nos deja aquí los resultados, pero nos ha dejado diferentes warnings. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, prácticamente necesita más espacio, es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, oye, necesito aprenderme más los datos. ¿Vale? Necesito más iteraciones. Necesito más. Es lo que nos está avisando. O sea, te va a dar un resultado, pero necesito más. ¿Qué es lo que hago en el siguiente experimento? Repito todo, ¿vale? Pero ya entreno, ¿vale? Paso a paso. Aquí lo tengo en 50, pero inicialmente lo había dejado en 1000 y vais a ver cómo se va mejorando. ¿Vale? Se va mejorando esto, se va mejorando la accuracy y va bajando el error de pérdida. ¿Vale? Pues este es el calentamiento, ¿vale? Sé que hemos estado bastante, pero hemos ido
practicando, hemos ido viendo diferentes hiperparámetros. Vamos ahora a la parte 1, al Machine Learning supervisado. Chicos, no sé si tenéis, antes de pasar a la parte 1 de Machine Learning supervisado, ¿tenéis alguna duda? ¿Algo que queráis comentar? ¿No? Yo tengo una pregunta. Perfecto. Por ejemplo, Vale. en el caso en el primer ejemplo que nos dio de las flores, ¿qué otro ejemplo del mundo real se podría utilizar el mismo algoritmo, o sea, regresión lineal, logística, perdón? Bueno, las regresiones, aunque te parezcan muy desmesuradas, o mejor dicho, poco importantes, en realidad son uno de los algoritmos más interesantes que existen. Porque, como te comento, no deja de ser una ecuación donde van funcionando por pesos. O sea, las variables se van multiplicando por una serie de pesos y va creando esa recta. ¿Vale? Un segundito ahí, hago un paréntesis, Guillermo. ¿La grabación se compartirá en el Blackboard del máster o se tiene que solicitar? Creo que se va a compartir. Creo que la grabación se comparte, Guillermo. Como te comentaba ahí, Constanza, por ejemplo, en banca. En banca se utiliza muchísimo. O sea, hay muchísimos clientes mayoristas de banca que dicen, ¿cómo puedo utilizar un modelo para explicar qué está pasando o explicar un comportamiento de un cliente? Si nosotros utilizamos una red neuronal, explicar una red neuronal es bastante complejo. De hecho, en España hay una normativa muy fuerte que no se debe, o mejor dicho, no se puede poner a día de hoy un proyecto que utilice un modelo que no se sepa explicar. ¿Vale? O sea, tiene que ser muy sencillo de entender. Y a día de hoy, en banca, por ejemplo, se utiliza muchísimo las regresiones y modelos lineales para poder explicar el comportamiento. En marketing pasa exactamente lo mismo. En retail pasa exactamente lo mismo. Técnicas de consumo, parte de algoritmos de recomendación, pasa exactamente lo mismo. O sea, variables de comportamiento se multiplican por unos pesos y dan lugar a una línea para separar. ¿Qué se separa? En este caso estamos separando longitud y anchura del pétalo y del sépalo, pero pueden ser comportamientos de clientes, tendencias de compra, si va a comprar o no va a comprar un producto. Por ejemplo, lo que tú comentas por ahí por el chat también, Constanza, para identificar si una transacción con una tarjeta es un fraude o no. Puedes tener un montón de variables, por ejemplo, fallos en las últimas 3 compras, fallos en las últimas 5 compras, si tienes saldo en la cuenta, si el saldo que es de la compra es menor al monto total de la cuenta, etcétera, 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 etcétera. O sea, puede haber un montón de variables que te ayuden a tomar una decisión y a separar si es fraude o no es fraude. ¿Vale? Ahí, Guillermo, no tengo como tal un libro. Bueno, prácticamente te mentiría. O sea, existen millones de libros de Machine Learning y de Deep Learning asociados. Nosotros los conceptos que estamos viendo prácticamente son de cómo funcionan los modelos. O sea, no estamos viendo una técnica exclusiva, sino cómo funcionan los modelos. Una de las cosas que más os recomiendo y que muchas veces saltamos por alto es la documentación, por ejemplo. Yo estoy utilizando sklearn y a la documentación de sklearn. Mirad cómo funciona, qué parámetros tienes el SGD Classifier, por ejemplo. Digo SGD porque es el que tengo aquí en pantalla, pero puede ser cualquier modelo. Y eso ya os ayuda a entender. Que no deja de ser en parte lo que nosotros estamos haciendo aquí. Como dije al principio, muchas veces delegamos todas estas tareas en algún tipo de librería externa, ¿vale? Para poder dejar esa parte pues ahí, ¿no? Pero, y que nos lo haga de manera automática, ¿no? Pero ya te digo que lo interesante es que sepáis qué parámetros tiene cada modelo. Sí, claro, Samuel. O sea, esta parte de aquí
De nada, Constanza. A ver, esta parte de aquí, ¿no? La tasa de aprendizaje, Samuel. Sí. Vale, perfecto. Vamos a ver. Este valor de aquí indica lo fuerte que va a empezar el algoritmo a estudiar. A más bajito nosotros lo pongamos, más se va a detener en estudiar cada instancia, cada registro. Te voy a poner un símil. Imagina que cuando llegan los exámenes tienes que empezar a estudiar. Tienes que leerte 100 páginas. Si tú te las lees de una manera muy detenida, pero muy, muy detenida, vas a tardar mucho, ¿correcto? Pero se supone, en un mundo ideal, y dejando de lado el cansancio y la fatiga mental, se supone que tú vas a obtener el máximo conocimiento posible. Si te lees palabra por palabra, la analizas, la estudias, la interiorizas. Pero eso a veces no funciona así. A veces dices, tengo que leerme 100 páginas. Me leo las 30 primeras, las veo por encima las 30 después y las últimas, pues a lo mejor no las leo. O me las vuelvo a leer con detenimiento. Esa manera de aprender, ese símil que te estoy haciendo, esa manera de aprender, es similar a lo que estamos comentando aquí de los modelos. Existe un modo de aprendizaje, que es el learning rate, y existe un mimo, un número, un umbral para que el modelo se detenga en esa parte, en cada uno de los registros. Entonces, dependiendo del tipo de aprendizaje que quieras en cada parte, vas a poder utilizar o deberías utilizar un parámetro u otro. Para ti, y después de haber hecho todo esto, que hemos hecho muchas ejecuciones aquí, tú estás buscando maximizar el accuracy y minimizar la función de pérdida. Fíjate que con parámetros muy altos y con una tasa de aprendizaje constante, es decir, siempre mantengo la misma tasa de aprendizaje, el accuracy, sí, está bien, 0,83, bueno, no está mal, 0,90, qué bueno, pero fíjate las funciones de pérdida, o sea, cada vez que me equivoco, patino, pero vamos, patino muchísimo, y perdonadme por la expresión, o sea, tengo unas meteduras de pata brutales. Eso es diferente, por ejemplo, a aprenderme muy bien los datos, tengo una accuracy muy alto y cuando me equivoco poco. ¿Lo entiendes ahí, Samuel? Sí, ahora me ha quedado claro. ¿Y en el ImScaling se mueve el ETA o qué sucede? Claro, en el ImScaling, que lo tenemos por aquí, se define un parámetro, pero quiero que ese parámetro sea como el inicio y luego va bajando poco a poco hasta que ya se estanca, ¿no? Y como vemos aquí en el ImScaling empezamos en este valor. Fijaros que el accuracy, pues, la verdad es que no ha ido muy bien, ¿vale? Y la función de pérdida, pues prácticamente tampoco ha ido bien para un valor bajo. Pero si empezamos en un valor alto o semi alto, 0,1, sí que he obtenido un muy buen accuracy, pero la función de pérdida pues no ha sido tan buena. Perdón, ha sido mejor que la que había tenido anteriormente. ¿Vale? En el ImScaling hay un punto dulce, que es el que vemos aquí, que es empezar fuerte, empezar con un valor 20. Es decir, oye, empieza a mirarte las páginas así a lo loco, ¿sabes? Empieza a leer esas 100 páginas, empiezas a leerla como loco y ya cuando veas que empieces a hacer test y no vayas bien y te veas que te estás estancando, entonces ve bajando. Y ya vemos cómo la función de pérdida pues, se ha reducido a 0,18, que es muy buena, y la accuracy pues prácticamente 0,97, que es bastante buena, ¿no? Pero eso vemos que no se cumple si nos volvemos locos, ¿no? Aquí, perdóname de nuevo la expresión, si empiezo tan fuerte que voy pasando las hojas sin mirarlas.
Bueno, pues vemos que para la cantidad del entrenamiento que nosotros le hemos puesto, no funciona como tal. Claro, nosotros podríamos haber aumentado aquí, ojo, nosotros podríamos haber aumentado aquí más el entrenamiento. Aquí tenemos 1000 iteraciones, pero si yo pongo aquí 10.000 o 100.000 iteraciones, a lo mejor soy capaz de encontrar otro valor o este 50 mejora. Pero ¿cuál es el problema ahí? El tiempo. Nosotros no tenemos el tiempo infinito. ¿Vale? Que eso es una parte interesante también que hay que tener. O el coste. O sea, nosotros aquí, obviamente, estamos en un entorno gratuito. Pero ¿qué ocurriría si, que esto ocurre en la vida real? Oye, cada hora me cuesta 100 euros de cómputo. Oye, pues lo tengo que ajustar al presupuesto. ¿Vale? En la vida real existen variables que también tenemos que tener en cuenta. Por eso es importante que sepáis distinguir o sepáis hacer una buena estrategia a la hora de empezar a modelar, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿Seguimos? A ver, Alfredo dice, o sea, que modelas el problema, sacas la ecuación y minimizas con la regresión. Sería algo como eso, ¿no? Claro, en este caso sí. En este caso nosotros hemos empezado con un dataset, varias variables, una clase que tenemos que hacer una clasificación y hemos ido empezando a diseccionar el problema, a decir, oye, ¿cuáles son los parámetros que tenemos aquí? ¿Cómo podemos mejorarlo? Hemos ido paso a paso. Pero ¿qué pasa si tenemos una regresión? ¿Vale? O como vamos a ver ahora, o sea, hemos visto un modelo, pero ahora vamos a ver en Machine Learning supervisado más modelos. Y cada modelo tiene sus propios parámetros y cada parámetro tiene sus propias configuraciones. O sea, esto es un mundo, ¿vale? Ya os digo, chicos, que de nada, Alfredo. Ya os digo que seguramente no nos dé tiempo a todo, pero vosotros posteriormente tenéis el material de referencia, lo podéis ejecutar, lo podéis ver, ¿vale? Y obviamente si tenéis alguna duda me podéis consultar a posteriori, ¿vale? No habría ningún problema. Bien, vamos a pasar, si no tenéis más dudas, vamos a pasar al punto de Machine Learning supervisado, ¿vale? Que es la parte 1. De nuevo, os dejo un minuto para que lo carguéis, ¿vale? Por favor, me vais avisando en el chat y empezamos y seguimos, ¿vale? Voy a hacer una mini pausa de un minutillo para beber agua, que la tengo por aquí. Vale. ¿Lo tenéis cargado, chicos? Ok. ¿Hay alguien que tenga algún problema? Entiendo que no. Ok, vamos a seguir. Mirad, ahora vamos a empezar con un conjunto de datos un poquito más complejo. En este caso es el conjunto de cáncer de pecho, ¿vale? Es otro conjunto, lamentablemente es un conjunto clásico también de estudio. Y en este caso recoge características que se han obtenido del tratamiento de imagen de cáncer de tumores de mama, ¿vale? Hay una técnica detrás, simplemente os comento esto por daros un poco de contexto, que se llama una citología de aspiración con aguja fina, se llama FNA en las siglas en inglés, y el objetivo es predecir si un tumor es maligno o benigno basándonos en las propiedades, ¿vale? En este caso tenemos 569 filas y muchísimas características numéricas y vamos a hacer tareas de clasificación. En este caso vamos a trabajar con regresión logística, support vector machine, árboles de decisión, KNN y redes neuronales, ¿vale?
Regresión logística. El ejemplo clásico, regresión logística, iteraciones, 1000, fit, predict, quiero ver la accuracy, quiero ver la probabilidad, función de pérdida y dame los registros. Entonces, eso es lo que nosotros haríamos, algo clásico. Tardamos un segundo en ejecutar. Fijaros, la regresión logística ha obtenido 96% en accuracy, una función de pérdida de 0,09 y vemos aquí, ojo, el número de iteraciones ha alcanzado sus límites. Aquí aparece un warning, LBFGS, fail, a converger, perdón, status 1. O sea, aquí ha pasado algo, pero oye, tenemos aquí unas métricas interesantísimas. ¿Vale? ¿Qué significa esto? ¿Qué estamos obteniendo aquí? Mirad, lo que estamos obteniendo es que la regresión logística no ha terminado de optimizar completamente. ¿Por qué? Porque ha alcanzado su límite de iteraciones máximas. O sea, nosotros hemos empezado por 1000 iteraciones y en 1000 iteraciones no ha sido capaz de converger en un resultado. A pesar de eso, ha dado un resultado muy bueno, pero no ha sido capaz de converger. ¿Vale? Estamos entrando con un 80% del dataset. Sí, con un 80%. Como os comentaba, no ha sido capaz de converger. ¿Vale? Bueno, internamente, si nosotros no le decimos nada, está usando un optimizador, ¿vale? Que ahora hablaremos, que es LBFGS. Ese optimizador es muy preciso, pero es muy exigente. De hecho, no ha convergido, o sea, no ha dado, el modelo no ha podido llegar a una solución, pero ha dado, fijaros, una accuracy en 0,96, muy alto, ¿vale? Otra opción es que el dataset no está escalado, o sea, ahí tenemos un montón de variables numéricas, como hemos visto, pero no está escalado. Que, por cierto, ¿sabéis lo que es escalar? ¿No? ¿Hay alguien que lo sepa? ¿Nadie lo sabe? ¿Nadie sabe qué es escalar? Ahí comenta Marco, normalizar. Sí, correcto. Va por ahí. ¿Vale? A ver. Vamos a utilizar la IA. Os dejo que si podéis, ¿vale? Preguntárselo a la IA y lo debatimos aquí. Os dejo un minutillo. Vamos a ver quién es la primera persona. A ver si alguien se anima a comentarlo. Por lo que estoy leyendo a grandes rasgos, dice que las escalas son dispares. Correcto. ¿Y eso qué significa? ¿Qué os suena que las escalas sean dispares? O sea que le va a costar más trabajo el procesamiento. Le va a tomar más tiempo. Bueno, en parte sí, en parte no. Mirad, imaginad la altura. Vamos a medir la altura en centímetros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y otra variable numérica es la edad. Si nosotros queremos comparar las dos variables, ¿podemos? O sea, imaginaros que Uno está nosotros... en años y otro en centímetros. Claro. O sea, lo primero es que la unidad de medida ya completamente es diferente. ¿Sí? Entonces, el escalado es una técnica que nos ayuda a representar los datos o bien entre 0 y 1 o bien entre -1 y 1 en base a nuestro universo de datos, en base a los registros que nosotros tenemos. Gracias al escalado, lo que hacemos es normalizar, que es lo que ha comentado por ahí Marcos antes. O sea, transformamos los datos manteniendo
en todo momento la distribución, que eso es muy importante, se tienen que mantener siempre la distribución de los datos, pero pasan, en vez de tener la altura centímetros y los años en meses o en días o inclusive en años también, pasan una escala de entre -1 y 1, o como os digo, entre 0 y 1. Bueno, ¿y eso por qué es importante? Estaréis pensando. Pues mirad, es importante porque los modelos, si no le damos un contexto, tratan las variables, pero no tienen, los modelos no tienen emociones, los modelos son funciones matemáticas que están ahí y que no saben interpretar y que no saben comparar, pero les tenemos que ayudar, y normalizar o escalar los datos es una de las técnicas más interesantes que existen. En cuestiones prácticas, y voy a ir un pasito más, las redes neuronales, aunque salten las redes neuronales, tienen una función de activación. Las funciones de activación, ya sabéis que son algoritmos para saber si la bombilla se tiene que encender en la neurona para decir, por aquí pasa información o no, o por aquí no pasa. Una de las funciones de activación más importantes es la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica a partir del número 2 siempre es 1. Entonces, si por esa neurona pasa la edad y no está normalizada, pues siempre se va a activar. Siempre te va a decir, porque todos los que estamos aquí tenemos más de 2 años. Entonces siempre va a ser, me activo. Y puede que no sea así. Si estamos estudiando, por ejemplo, hábitos de consumo y no normalizamos la edad, es un problema. ¿Vale? Si estamos utilizando redes neuronales en este caso. Así que siempre escalar y normalizar es importante. ¿Ha quedado claro aquí con esto? Sí. Profe, en ese ejemplo de la edad, Sí. ¿cuál sería la normalización? ¿Un rango o sería 0 y 1? Entre 0 y 1 sería interesante. En este caso, Constanza, casi siempre se debería normalizar, casi siempre. ¿Cuándo sabes que tienes que normalizar o cuándo no? Como te digo, si vas a utilizar redes neuronales, prácticamente es un sí. Luego, si vas a utilizar otro algoritmo, en este caso tienes que ver si sí es sensible al escalado. Prácticamente casi todos los algoritmos son sensibles al escalado. De hecho, hoy vamos a hacer una prueba en este cuaderno donde vas a ver que cuando normalizamos el rendimiento aumenta muchísimo. Por ejemplo, en árboles de decisión a veces no es tan interesante escalar, otras veces sí. ¿Vale? Porque en los árboles de decisión sí que tienes más parámetros para evitar el que si los datos no están escalados, pues se puedan ponderar de otra manera. ¿Vale? Pero como te digo, tienes que saber muy bien. Sí, Guillermo. Mira, vamos en un ejemplo ficticio, estamos estudiando hábitos de consumo y estamos utilizando una red neuronal. Las redes neuronales funcionan con neuronas que se van activando, ¿no? Y en el interior tienen funciones de activación. ¿Hasta aquí bien, Guillermo? Ok, las funciones de activación en su mayoría van de -1 a 1 o de 0 a 1, ¿no? Para indicar de, oye, o no me activo o sí me activo. Una de las funciones de activación más importantes es la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica, en este caso, a partir del número 2 siempre es 1. O sea, en una neurona que le llegue, por ejemplo, la edad 18, se activa. Si llega a la edad 23, se activa. Si llega a la edad 27, se activa. Si llega a la edad 90, se activa. Entonces, imagina, Guillermo, que tú tienes una neurona para saber si una persona utiliza TikTok o no. ¿Tiene sentido, Guillermo, que una persona de 90 años utilice TikTok? Puede ser. Pero estoy seguro que si nos fiamos solamente de la tangente hiperbólica para que pase por esa neurona, estoy seguro de que ahí en la gran mayoría de veces no se debe activar. ¿Lo entiendes? Si tú no normalizas, esa neurona siempre se va a activar.
sí o sí. En cambio, si normaliza, a lo mejor ves que hay un rango entre, me lo invento, entre 0 y 10 o 0,15 y 0,40 o 0,50, donde sí se activa la neurona. ¿Sí? Ok, entiendo ahí por el silencio que sí. Vale. Mirad, quedaros con este número 0,96 en accuracy, log loss de 0,09. ¿Vale? Ok, primera opción, escalamos las variables. Anda, antes lo digo, antes pasa, ¿no? Mirad, en este caso utilizamos un scaler, que es el estándar, el más sencillo. Utilizamos este fit y transformamos tanto el entrenamiento como el test. Hacemos, en este caso, la prueba, misma prueba, o sea, no hacemos nada más, el resto lo dejamos igual. Y 0,96, 0,09. Prácticamente hemos tenido lo mismo, no ha habido ningún cambio. ¿Vale? Por lo tanto, para este modelo, escalar los datos no aplica. Te da un poco igual. ¿Vale? Luego vamos a ver cómo para otros modelos sí son más sensibles. Aumentamos las iteraciones máximas. Ya hemos pasado de 1000 a 3000. 0,96, pero fijaros ahora qué ocurre con los 0,08. Y se me ha olvidado comentarlo. Aquí sigue habiendo 1000 iteraciones. ¿Verdad? ¿Aparece ahora con 1000 iteraciones y los datos escalados algún tipo de warning o nos deja algún tipo de error? No. Es decir, con 1000 iteraciones y los datos escalados ha llegado a converger, ha llegado a dar una solución. La misma, vale, pero ha llegado a converger con 1000 iteraciones. Antes estaba saliendo un error. ¿De acuerdo? Que yo sé que venís aquí, veis esto y os olvidáis. Ah, esto es un error de Google Colab. A mí me ha dado un resultado, lo subo a la práctica y ahí se queda. ¿No? Pero en el mundo real tenéis que ver qué está pasando. Tenéis que haceros la reflexión de qué está pasando aquí. ¿Vale? Entonces, esa es la opción 1, escalar los datos. Hemos visto que no se ha mejorado, pero sí en realidad, porque ya nos está saliendo el error con 1000 iteraciones. ¿Vale? Otra opción, como hemos dicho, es no escalamos los datos, lo mantenemos igual, pero en este caso aumentamos a 3000. Vemos cómo se ha mejorado la función de pérdida, 0,08. ¿Vale? Otra opción, cambiar el solver. ¿Vale? ¿Qué es el solver? Bueno, en este caso es el algoritmo que se encarga de encontrar los mejores parámetros del modelo. Lo que va a hacer el solver es minimizar la función de pérdida, ¿vale? Y tenéis que verlo como el motor. En este caso, por defecto, os he comentado que se utiliza el LBFGS, pero también está LibLinear, Saga y después también está el de Newton, ¿vale? Y estaréis diciendo, bueno, ¿y cuál tengo que escoger en cada caso? Aquí me paro, porque tenemos que ver lo que es la regularización, vaya como tengo la lengua hoy, de L1 y L2. Y esto es importante, ¿vale? La regularización, por empezar, estos son conceptos meramente teóricos, ¿vale? Seguramente os lo habéis cruzado y habéis pasado un poco por alto, pero en realidad es bastante importante. A ver, en Machine Learning, esta técnica, o sea, lo que es la regularización, se utiliza para evitar que el modelo se sobreentrene. O sea, necesitamos un algoritmo o una parte dentro de nuestro modelo para evitar ir al overfitting, ¿no? Como os comento, si estamos construyendo un modelo como si fuese una ecuación con muchos números, o sea, con muchos coeficientes, si no le ponemos límite ninguno, el modelo puede aprenderse todos los datos de memoria y no generalizar bien. Entonces, esa regularización es poner reglas que le dicen al modelo, oye, o una de dos, o utilizas cada vez coeficientes más pequeños o usas menos variables para construir una predicción. Me explico. Aquí os dejo una regresión logística. Esto que tenemos aquí es una regresión.
¿vale? O sea, tal cual. Perdón, una regresión lineal. Entonces, tenemos una variable por un coeficiente, otra variable por un coeficiente, la enésima variable por el enésimo coeficiente, más k. Si nosotros no le ponemos freno, los coeficientes vamos a tener coeficientes altísimos. O el modelo va a intentar añadir todas las variables posibles. O sea, si contamos con 1000 variables, el modelo dice, no tengo límite, uso las 1000 variables. Pero claro, eso o bien nos quema la memoria o no da una cantidad, o sea, o no tenemos una respuesta en tiempo, o sea, a lo mejor esto tarda infinito, y tenemos que regularizar. O sea, tenemos que decirle al modelo, oye, o utiliza la mínima cantidad posible de variables o utiliza los mínimos coeficientes a nivel de tamaño. Eso es lo que se conoce como L1 o L2. L1, el lazo, que le dice al modelo que utilice la menor cantidad de variables posible, ¿vale? Por lo tanto, le riñe, o permitidme la expresión, le pega al modelo, penaliza al modelo cuando está utilizando coeficientes grandes y empuja muchos coeficientes a cero. ¿Qué pasa si yo pongo un coeficiente a cero? Por ejemplo, x2 por c2 cuando c2 es 0. ¿Qué le pasaría a x2? Algo multiplicado por 0, ¿qué vale? 0. 0. Lo quita. Exactamente. Lo quita. ¿Vale? Y después tenemos otro que es rich, ¿vale? Que es el L2, que le dice al modelo que no tenga coeficientes demasiado grandes. O sea, no elimina la variable, pero el coeficiente lo pones cada vez más chico, más chico, más chico. O sea, suaviza el impacto. ¿Cuándo tengo que utilizar L1 y cuándo tengo que utilizar L2? Si queréis una explicabilidad, o sea, si queréis explicar lazo. ¿Por qué? Porque va a ir quitando variables y os vais a quedar con las mínimas posibles. ¿Que detectáis que necesitáis todas las variables? L2, rich. ¿Vale? Podrías, Samuel, podrías, pero normalmente lo va a hacer de manera automática. O sea, ten en cuenta que va a ir aprendiendo con los datos y a partir de ahí te va a dar o sea, te va a decidir cuáles quitar. Ten en cuenta que L1 selecciona las variables, o sea, porque va a eliminar las que sobran, y L2 lo que va a hacer es suavizar, porque hace que todas las variables pues, aporten un poco menos. ¿Vale? Ese es el resumen. Bueno, en regresión logística puedes elegir qué tipo de regularización se quiere utilizar, ¿vale? Con el parámetro, en este caso con penalty, ¿vale? Y hablando de los solvers, bueno, pues aquí tenemos varios solvers pues, para regresión logística, ¿no? Dependiendo de qué es lo que queramos en este caso. LibLinear, bueno, para dataset pequeño y soportan las dos regularizaciones, perfecto. LBFGS, que es el que trae por defecto, y es eficiente pues, para datasets medianos y grandes y solamente acepta L2, ¿vale? Rich. Newton, pues similar en este caso a LBFGS, pero es muy útil si hay muchas clases. En este caso no tenemos muchas clases, tenemos 2. Por lo tanto, este de aquí quizás no tenga mucho sentido. Y Saga funciona bien con datasets grandes y que sean muy dispersos. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, el que vamos a utilizar es LibLinear. Dejo mis iteraciones, dejo el nuevo solver y fijaros, 0,96 con el log loss 0,08. O sea, he llegado a bajar el log loss de 0,09 a, en este caso, 0,96 a quedar la accuracy con el mismo, o con otro solver y con el mismo número de iteraciones. Ha convergido y no sale ningún error. ¿Vale? ¿Veis? Esa es la reflexión que quiero presentaros dentro del taller. Vamos a seguir ahora árboles. Bueno, a mí los árboles la verdad es que me encantan, o sea, yo tengo mucha predilección por los árboles. Los árboles son modelos que son muy, muy, muy potentes. En este caso tenemos un decision tree, la accuracy 0,96 y la función de pérdida empieza un poco altita, 1,26, ¿vale? Una función amplia. Pero, ojo, tenemos unos parámetros muy interesantes. Limitamos la profundidad del árbol con mathDepth, ¿vale? Para evitar el overfitting. Y también tenemos el ajuste a nivel de hoja.
¿vale? Pues para poder generalizar mejor. Después tenemos un coeficiente, el coeficiente alfa, ¿vale? Con la complejidad de la pruna. ¿Qué significa la pruna? ¿Qué significa todo esto? A ver, cuando nosotros construimos árboles, cada vez que tenemos un dataset más complejo, el árbol se empieza a agrandar muchísimo, pero muchísimo. Por lo tanto, una de las opciones que hay es el pronado. ¿Qué es el pronado? Pues no sé si habéis hecho algo de jardinería alguna vez, pero literalmente es agarrar unas tijeras, ir al árbol y cortar. Y decir, mira, esta rama y todo lo que hay por debajo de ella no me interesa. Entonces lo que hacen estos parámetros es simplificar el árbol. ¿Vale? Opción 1, vamos a limitar la profundidad del árbol, ¿vale? Con el parámetro de MathDepth. En este caso lo he fijado a 4. ¿Vale? Y veo que, bueno, he bajado la función de pérdida a 0,99, pero el accuracy lo he bajado. Y esto es un punto muy importante. Aquí os hago una reflexión. ¿Qué preferís? ¿Una accuracy de 0,96 con una función de pérdida de 1,26? ¿O una accuracy de 0,95 pero con una función de pérdida más baja, de 0,99? ¿Cuál diríais que es mejor? ¿Qué preferís? Tener mejor accuracy, pero cuando os equivoquéis, os equivocáis más, o, oye, no tengo tan buena accuracy, o casi, porque prácticamente estamos hablando de un valor muy, muy similar, pero equivocarme menos. ¿Cuál sería vuestra respuesta? Aquí, Mari Carmen dice la segunda opción. ¿Hay alguien más que piense como Mari Carmen? Más accuracy, comenta Fabián. En este caso, Fabián, la cuestión o la respuesta a esta pregunta es depende. ¿Vale? O sea, ya estáis en un nivel en el que la respuesta a todas las preguntas siempre es la misma y es depende. ¿Vale? Yo opto por la segunda opción. Ten en cuenta que estamos hablando de cáncer. ¿Vale? Eso quiere decir que prefiero equivocarme menos. Porque le puedo decir a una persona que no tiene cáncer cuando en realidad lo tiene. ¿Veis? O viceversa. ¿Vale? Por lo tanto, yo prefiero equivocarme menos. ¿De acuerdo? Correcto, Constanza. Importa el caso. Importa mucho el caso. ¿Vale? En otros casos, a lo mejor conviene más el accuracy. ¿Vale? En otros casos, como comento, también va mejor el accuracy. Bueno, otra opción es ajustar la parte de hojas, ¿vale? Que es el número mínimo de muestras que debe tener una hoja. Aumentarlo, pues evita que el árbol cree hojas con pocos datos, o sea, más generalización. Y luego después tenemos el otro parámetro, el min sample split, que es el número mínimo de muestras para dividir un nodo. O sea, el número mínimo para decir, oye, tómalo en consideración. ¿Vale? Aquí en este caso he tomado 10 en cada uno y el accuracy va bajando, la función de pérdida no mejora. ¿Cómo encontramos la mejor combinación? Bueno, aquí lo que voy a hacer es literalmente una búsqueda, ¿vale? Esto es hacer una búsqueda a nivel de parrilla, a nivel de grid y con varios parámetros. Esto es una búsqueda a fuerza bruta, ¿vale? Literalmente. Fijaros que tengo mi modelo con Grid Search Cross Validation. En este caso es un selector de modelo. Le digo que voy a escoger mi árbol con los parámetros que le he definido aquí y estos hiperparámetros. Y el scoring, o sea, para saber qué modelo es mejor, en vez de utilizar el log loss, utilizo el log loss negativo. Claro que tiene sentido. O sea, ¿yo qué quiero? Minimizar la pérdida. Entonces, el scoring, o sea, aquellos que tengan el log loss más bajo deben de ir primero. ¿Entendéis eso? ¿Vale? Es al revés, ¿vale? De lo que podemos pensar. Y CV, en este caso es Cross Validation, le estoy indicando que utilice 10 faults, ¿vale? El resto lo dejo igual y ha encontrado aquí una combinación de 3, 5 y 5
que en este caso lo deja en 0,92 para accuracy y el loss de 1,02. ¿Vale? ¿Qué pasa si vamos? Porque claro, esto ha tardado 14 segundos, ¿eh? Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parámetros, pero ha hecho una combinación de todos con todos. Para esto ha tardado 14 segundos. En el momento que empezáis a poner más parámetros, esto se dispara. De hecho, aquí hago el mismo ejemplo, pero con una búsqueda aleatoria. ¿Qué significa una búsqueda aleatoria? Una búsqueda aleatoria es que va saltando según de manera aleatoria entre los diferentes parámetros, ¿vale? Y va intentando encontrar cuál es la mejor combinación posible de manera aleatoria, no todos con todos. Aquí ha tardado, paradójicamente, a pesar de que era aleatoria, ha tardado más tiempo, ha tardado 22 segundos, pero fijaros, le he dado mucho más parámetros, ¿vale? No tantos como aquí. Aquí le he dado parámetros fijos, aquí le he dado rangos, ¿de acuerdo? Ha encontrado esta combinación y prácticamente veo que no mejora. De hecho, empata. Otra opción. Vamos a podar el árbol. O sea, fijaros que de momento no hemos recurrido a la poda. Esto es para hacer el árbol más sencillo. ¿Vale? Y aquí nos llevamos una sorpresa. Y es que haciendo el árbol más sencillo, hemos bajado la accuracy, pero fijaros la función de pérdida. 0,3. Hemos bajado de una función de pérdida de un 1 a prácticamente a 0,3. Esto es muy buen avance. ¿Que hemos bajado la accuracy? Sí, pero nos equivocamos menos. ¿Vale? Y bueno, aquí el siguiente punto es lo que se conoce como la técnica del codo. ¿Por qué? Aquí lo que os represento es, fijaros que estamos en un árbol únicamente, ¿eh? Tenemos la precisión según el parámetro CCP alfa, ¿no? Que es ese umbral que estamos comentando para simplificar el árbol. Y después tengo aquí la función de pérdida. El mejor umbral es 0,02. ¿Por qué? Bueno, existe en Machine Learning una técnica que es la técnica de Silhouette, o bueno, también en este caso se conoce como la técnica del codo, donde veáis el codo. O sea, ¿sabéis qué significa el codo? Pues que hay un punto, que hay un mínimo, donde el siguiente, en este caso, ya no levanta, ¿vale? Pero vemos aquí que hay un punto, ¿vale? Que es este mínimo, donde, en este caso, coincide que la accuracy es el más alto. ¿Vale? Pues entonces nos quedamos con este valor de CCP alfa, ¿vale? Bien, de hecho es tan bueno que la función de pérdida, o sea, la accuracy lo tenemos en 0,93, pero o mejor dicho, el log loss ha bajado a 0,17, 0,18 por redondear. O sea, hemos bajado bastante, ¿eh? Pero bastante, ¿vale? Vamos a seguir y ahora pasamos de un árbol a Random Forest. Random Forest y Gradient Boosting Classifier, ¿vale? Que también tiene que ver con árboles. Fijaros ahora, perdón, que no estamos hablando de un árbol, estamos hablando de un bosque. Estamos hablando que Random Forest entrena muchísimos árboles de decisión en paralelo y va votando entre ellos por dónde ir. O sea, no estamos hablando de uno, construye un bosque. Esto, a nivel de clasificación, Random Forest es brutal, ¿vale? ¿Por qué? Porque va creando ese bosque y luego va votando entre los árboles. Obviamente son más costosos que los algoritmos del árbol como tal, pero Random Forest la verdad es que está bastante optimizado. Además, reduce el sobreajuste y mejora la estabilidad. Después tenemos Gradient Boosting, que entrena un árbol, luego entrena otro. O sea, digámoslo así, que va corrigiendo los errores del árbol anterior. O sea, toma un árbol, ve dónde se equivoca y dice, espera, vamos a mejorarlo. Y va entrenando los árboles uno por uno. No los entrena en paralelo. Random Forest los entrena en paralelo. ¿Vale? Bien. Fijaros las métricas. Random Forest tiene una accuracy de 0,95 y fijaros la función de pérdida, 0,08. O sea, Random Forest aquí arrasa. Pero fijaros Gradient Boosting. El accuracy que tiene 0,97 y la función de pérdida 0,07. O sea, aún mejor todavía. Y fijaros que no hemos hecho prácticamente nada, ¿eh? No hemos tocado ningún hiperparámetro.
Ahora vamos a ver si los podemos mejorar. Bueno, siguiente algoritmo, KNN, ¿vale? En este caso es vecinos más cercanos. Para la parte de vecinos más cercanos, el accuracy 0,92, log loss 1,34. Bueno, ¿qué tenemos aquí en vecinos más cercanos? El número de vecinos que podemos tener, ¿vale? Y luego el cambio de pesos, que podemos utilizar la propia distancia, que puede ser uniforme para que los vecinos más cercanos pues pesen más. Otra opción sería estandarizar los datos, que ya lo hemos visto, porque KNN os aviso que depende de las propias distancias, así que escalar la variable ayuda mucho. Y por último, buscar la mejor combinación utilizando una búsqueda aleatoria o una búsqueda con fuerza bruta. Opción número 1. Vamos a ajustar los vecinos, ¿vale? Para encontrar el número óptimo de vecinos. En este caso, voy a utilizar un número entre 1 y 20 vecinos, pues para saberlo. Utilizo de nuevo el negative log loss, es decir, me voy a quedar con los vecinos, con la tasa de error negativa, la más baja, y me dice que el número de vecinos más cercanos es 16. Yo, bajo mi punto de vista, lo considero muy alto 16, ¿vale? No obstante, la tasa de error aparece en 0,46, nada que ver con gradient boosting, que gradient boosting es 0,07, o sea, prácticamente va ganando, y el accuracy pues está en 0,94. ¿Qué ocurre si cambio los pesos? ¿Vale? Para considerar que los vecinos que estén más cerquita pues puedan tener más peso. Bueno, en este caso lo que hago es utilizar 16 vecinos, que es lo que acabamos de ver, y cambio el tipo de distancia, ¿vale? Prácticamente se va manteniendo, no tiene mucha mejora. Vamos a escalar. Utilizo el estándar scaler, 16 vecinos, y fijaros, paso de 0,93 con una tasa de error de 0,46, escalando, solamente escalando, fijaros, 0,99 y una tasa de error de 0,06. O sea, esto sería prácticamente un escenario súper ideal, pero súper ideal. ¿Vale? Así que, para que veáis, en este caso, la importancia que tiene el escalado según el número o el modelo que estéis utilizando. Punto importante, yo no habría podido llegar a esta solución si no sé que el número de vecinos es 16 y si no sé que o no priorizo, en este caso, la distancia a nivel del peso. ¿Vale? Este tipo de reflexiones son las que os tenéis que hacer cuando estéis en cualquier problema, no solamente dentro del programa, sino fuera. ¿Vale? Por último, bueno, voy a hacer una combinación de parámetros con Search. Y bueno, me doy cuenta que al final el número de vecinos lo he podido reducir de 16 a 12 y que en este caso, siguiendo con la distancia, pues obtengo unos parámetros similares, ¿no? 0,99 de accuracy y la pérdida pues 0,05. ¿Vale? Por lo tanto, hemos llegado a un punto muy, muy dulce. Support Vector Machine, otro modelo para tener en cuenta. Bueno, en este caso vamos a crear un hiperplano, que de eso se trata o es lo que hace Support Vector Machine, crear hiperplano. Support Vector Machine es una técnica que intenta encontrar la mejor forma de separar estas clases, en este caso tumor maligno o benigno, y en lugar de buscar una fórmula muy complicada, pues lo que intenta buscar es, en este caso, un plano, ¿no? Una línea. Esta línea, bueno, es una línea porque tenemos dos tipos, ¿vale? O maligno o benigno. En el caso que tuviéramos más dimensionalidad, pues serían plano, hiperplano, etcétera, ¿no? Como os digo, va a intentar separar, ¿vale? Por cierto, Support Vector Machine es la técnica, es el concepto, la técnica en general, ¿vale? Pero en este caso estamos clasificando, por lo tanto se llamaría Support Vector Classifier. Si estáis en regresión se llama Support Vector Regression, ¿vale? Y en su interior
tiene un parámetro que es el parámetro C. Que el parámetro C es, digámoslo así, que es como el cuánto penaliza el modelo a los errores de clasificación. Si hay un C muy alto, el modelo va a intentar clasificar correctamente, incluso si eso le lleva a ajustarse demasiado, o sea, aquí hay un riesgo de sobreajuste si ponemos un C muy alto, pero si el C es muy bajo, el modelo acepta más errores a cambio, ¿vale?, de decidir de una manera más simple, ¿vale? O sea, mejoran la generalización. Fijaros aquí, estoy obteniendo un C de un 0,1 y un C de 100 y fijaros, el básico, el que no le pongo o sea, el valor por defecto, obtiene una accuracy de 0,90, el de 0,1, 0,89 y el valor de 100, 0,93. Por último, las funciones de pérdida 0,22, 0,25 y 0,18. O sea, hemos visto que para este dataset poner un C muy alto me ayuda a obtener mejores métricas, ¿vale? Pero no alcanza las que hemos visto anteriormente. Después vemos aquí que aparece un parámetro que es kernel, ¿vale? ¿Qué hace el parámetro de kernel? Bueno, en este caso es cómo funciona, ¿no?, por dentro, ¿no? Aquí os dejo la descripción de cada uno de ellos, ¿vale? Si sabemos que los datos o queremos hacer una línea recta, utilizamos linear. Poly, si queremos que no sea una línea recta, sino que haya una curva, ¿vale?, para separar los datos. RBF es lo mismo que Poly, pero intenta suavizar los parámetros, ¿vale?, utilizando L1 y L2, como hemos visto anteriormente. Y Sigmoid lo que parece es el funcionamiento de una neurona, ¿vale? Como lo mismo que tenemos en las redes neuronales, ¿vale? Bueno, en este caso lo que voy a hacer es escalar los datos, voy a evaluar cada uno por separado, voy a dejar 100, que he visto que funciona, y vamos a ir viendo. Pues mirad con Poly, 0,99 y la tasa de error 0,10. O sea, es un resultado bastante interesante, ¿vale? Muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Inclusive tendríamos aquí el RBF, que ha llegado a 0,97 y una tasa de error de 0,07, ¿vale? Una tasa de error menor. Bien. Última parte, bueno, SVM, lo que va a calcular son las distancias entre los propios puntos. Si hay una variable que está en una escala muy distinta, por ejemplo, entre 0 y 1, no es lo mismo que esté entre 0 a 1000, ¿vale? Por lo tanto, esa variable va a dominar la distancia. ¿Problema de esto? Pues que hace que el modelo aprenda mal. Para eso existe el parámetro de gamma, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es, de nuevo, iterar por este parámetro, por el parámetro de gamma, para ir viendo un poco cuál es la mejor solución posible. Me quedo con el kernel RBF, que he visto que me funciona bien, y voy a ir probando estas gamma, ¿vale? Y lo voy a representar. Fijaros qué ocurre. Con gamma muy chica estoy obteniendo prácticamente unos valores prácticamente perfectos, ¿vale? Y de hecho llego a obtener algo que es, fijaros, aquí ahora sí, de un 1 y log loss de 0,03 o 0,04, ¿vale? Con gammas muy pequeños, el modelo lo que está haciendo es crear una frontera de decisión muy suave, ¿vale? O sea, está generalizando bien, pero con gammas muy altos lo que está haciendo es sobreajuste, ¿vale? O sea, ajustarse demasiado a los datos. Por lo tanto, cuidado con escoger un gamma u otro, ¿vale? Aquí tenéis la representación de la accuracy y la representación de log loss según el parámetro de gamma. ¿Estamos sobreajustando? Bueno, pues lo que voy a hacer es, en vez de utilizar hacer un split 80-20, lo que voy a hacer es, ok, me voy a quedar en la mejor configuración, gamma 0,01, una C de 1, y en vez de utilizar 80-20 voy a utilizar cross validation, ¿vale? Y en este caso vemos que por los 10 fold, ¿vale?, el accuracy medio es 0,97 y la desviación estándar es de 0,02. O sea, esto lo que me está diciendo es que esta configuración es la mejor que yo he podido encontrar y que no hay un sobreajuste como tal, sino que el modelo ha llegado a entender bien, ¿vale? Aquí tenemos
en este caso, la precisión según el tamaño del conjunto de entrenamiento, ¿no? Y podemos ir viendo cómo va aumentando según el número de registros, ¿vale? Lo dicho, bueno, estos son prácticamente las últimas conclusiones. Nos vamos a quedar aquí en la parte de Machine Learning supervisado. Os dejo el material para que sigáis viendo. Hay mucho que no hemos tocado no supervisado, no hemos tocado regresión y deep learning. No obstante, los cuadernos que os he subido son prácticamente autoexplicativos, ¿vale? Y bueno, antes de cerrar, porque no tiene sentido que abramos el otro capítulo para el tiempo que nos queda, no sé si tenéis alguna duda, queréis comentar algo más. No, todo claro. Habéis visto o sea, quiero compartir que habéis visto. No, sí, queda grabado, Constanza. Sí, sí, está grabado. Sí, sí, se deja grabado. De todas maneras, antes de cerrar, os dejo por aquí mi correo también. A ver, os dejo por aquí mi correo, ¿vale? A ver, ahí voy contestando algunas cosas. Alfredo, me gustaría dominar todo esto. No te voy a engañar, Alfredo, o sea, el camino es largo. El camino es largo. Sí que es interesante que os preguntéis el porqué de las cosas. O sea, este ejercicio que he ido haciendo con cada modelo, tocando el hiperparámetro, qué significa cada cosa, entendiendo los datos, es el que tenéis que hacer. Evitad cargar los datos, darle al play, obtener un resultado y quedaros ahí. ¿Vale? Podéis mirar el resto de cuadernos. Como digo, hay bastante material. Y si tenéis cualquier duda, pues ahí os dejo mi correo. ¿Más cositas que queréis comentar antes de cerrar? Ok, chicos, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. Bien, pues muchas gracias a todos por la asistencia y recuerden que esto queda grabado. Ya en breve les compartiré el link. Muchas gracias, José Antonio, también. Interesante el seminario como siempre. Muchísimas Y pues hasta gracias, chicos. Un saludo. Chao. Venga, un saludo. Adiós.